Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas Buenas, tardes. Hola, profe. hola, Hola, profe. buenas. Disculpen ese ligero retraso que estaba haciendo un trámite con un documento que me llegó recién, de hecho, y que estoy solicitando hace meses. Ya. Hola ahí, Diego Benjamín, recién leí el chat. Paralelo 205 entonces. Ya. Dos cositas. Primero, ¿cómo van con la actividad grupal? La pregunta 4, ¿la pudieron responder? ¿La actividad grupal está hablando, profe? Sí, la número 2, la Ah, que se entrega hoy. eh, Nuestro grupo sí. Ya. Que quisiera partir repasando eso, porque de pronto hay algunas cositas que a lo mejor o no debieron Profe, preguntarse a uno, o no sé. una Diga, pregunta. ¿Es obligatorio ahora pasar como el nuevo grupo, por así decirlo, por correo? ¿O simplemente en el trabajo grupal lo colocamos? O sea, en la miren, en actividad. estricto rigor, con que lo pongan ahí en la actividad grupal, basta y sobra. Pero igual Ah, bueno. les pido que a mí igual me mantengan informado para actualizar la planilla. Eso ya es un favor que le estoy pidiendo a ustedes, pero en estricto rigor no es necesario. Bueno, acá me imagino que ya todos saben que lo que tienen que hacer para el N2 es sumar los protones, electrones y neutrones de ambos nitrógenos, de ambos isótopos de nitrógeno. Acá siempre se habla de que los dos son el nitrógeno, el isótopo más abundante, el más estable. Así que son dos isótopos iguales. Van a tener el doble de todo, de cada cosa. Segunda cosa, la pregunta 2. Esta he recibido hartas preguntas al respecto sobre los estados de agregación, de cómo se hacía eso. ¿Cuál es el estado del cloro en la naturaleza? Si ya hicieron la actividad grupal, entonces deben tener esto ya listo. Profe, están diciendo por chat que gas. Disculpen, no estoy viendo el chat. Gas, gas, exacto, listo. El N2, gas también, ¿cierto? El O2, un gas. El carbono, un sólido, ¿cierto? Paréntesis S. El hidrógeno, un gas. El sodio, un sólido. Y el azufre, un sólido también, ¿cierto? En estas tiendas de cosas esotéricas, incluso donde venden inciensos, cosas así, venden el azufre en barras como para hacer masaje. No tengo idea si es que funcionará o no, pero me dan ganas de ir a comprar uno más que nada por tenerlo, ¿no? No me haría un masaje con azufre en todo caso. Pero bueno, no es que sea tóxico, sino que no sé, que no le tengo fe. ¿Cómo deberían quedar entonces sus respuestas? Si es que, por ejemplo, quieren formar metano, a lo mejor sería bueno que también pongan el estado en que se encuentran. Por ejemplo, si el primero, ¿qué tipo de compuesto es? ¿Iónico o covalente? Un sólido, ¿cierto?
No sé si lo dijo por el azufre o por este, pero es un sólido, es la sal de mesa. El CH4, el gas metano. Este es un gas y este es un sólido porque también es una sal, es un compuesto iónico. Es un compuesto iónico. ¿Cómo quedará entonces su respuesta? Si quieren formar metano, pum, necesitan, por un lado, el carbono, pum, y el hidrógeno, pum, guión, cosa, espacio, y el Word automáticamente les va a hacer una flecha bastante bonita. Si es que no les gusta la que se ve ahí, pueden cambiarla, pueden elegir cualquier tipo de letra y les va cambiando el formato de esa flecha. Pueden poner, no sé, ahí sale otra, a lo mejor esa es más vistosa, más, se nota más. A lo mejor los tipos de letra que le aparecen a ustedes son distintos a los que me aparecen a mí, porque yo, bueno, ya les comenté en su momento, estoy en Linux, no en Windows. Pero igual pueden ir jugando con los formatos. Si se pone dos guiones, queda mejor. En mi caso queda igual, a lo mejor es el programa. No se lo discuto, pero tampoco lo puedo confirmar acá. Debe ser el programa nomás. Pero con esto basta y sobra. Tampoco. Bueno, da lo mismo en realidad. Incluso, aunque no pase eso, aunque les quede así, ya se entiende que es una flecha. Si le quieren poner así, da lo mismo. Entendemos que es una flecha. Profe, pero si la dejamos así estaría mala, ¿cierto? ¿Cómo? Porque hay que equilibrarla, ¿o no? Hay que equilibrar también, ¿cierto? Eso se me olvidó. Ahí. Ahí tenemos la ecuación química balanceada e incluye el estado físico de reactantes y de productos. Están acá, tomen pantallazo si quieren para que lo revisen. Espero que no lo hayan enviado. Bueno, si la enviaron ya no hay problema. Ya quedó así nomás. La estructura de Lewis me imagino que no es problema para nadie. Incluso esta creo que di la respuesta en la diapositiva dentro de unos ejemplos. Creo que no lo hicimos, pero lo soltamos y estaba la respuesta ahí. Y por último, la pregunta 4. Espero alcanzar a ver eso hoy, pero si es que no alcanzamos, porque está bastante más por acá, tienen que dirigirse acá, al apunte o a la diapositiva. Pueden ver acá, diapositiva la 2-92, esto es el 2 por el capítulo 2, diapo 92. Ya acá explican todo el mecanismo, pero acá ya empiezan a referirse, por ejemplo, al agua. En la 95 se menciona también el N2, también explican el mecanismo acá. Y espero que lo alcancemos a ver con más detalle. Pero ¿cuál sería la respuesta a la 4? ¿Hay sustancias de origen natural que destruyen el ozono? Sí, las hay, como por ejemplo el agua y el N2O, las cuales reaccionan con el ozono o aquí y allá y ponen ahí un texto explicando. Pero quiero que todos tengan por lo menos esa base. El metano, eso a lo mejor lo buscaron por internet porque por lo menos acá no aparece y no va a aparecer. Pero es igual, si lo buscaron y lo encontraron ahí en varias partes, si tienen la fuente, pónganlo. El cloro, el Cl2, eso tiene más de la mano con los compuestos artificiales. No es muy natural encontrar cloro en la atmósfera. Va más con lo artificial, los CFC. Bromo también podría tener esta reacción, pero también no sabría decir qué tan natural es que el bromo en la atmósfera. Ahí ya empieza a ser discutible. Consejo, usen los dos ejemplos que están acá, incluyan quizás un tercero, cuando mucho un cuarto, hagan
una explicación breve y no se calienten la cabeza. No busquen nada muy rebuscado. Porque mientras más rebuscado sea, más flanco dan a que los ataquen. Ya lo entregó. Bueno, ahí que el consejo por último quede para las siguientes. Intenten responder siempre con, quizás no con lo más básico, pero no se salgan mucho de ahí. Profe, ¿Sí? ¿podríamos ver una estructura de Lewis pero con carga -2 o -3? Como un ejemplo. Sí, no hay problema y de hecho nos vendría súper bien. Antes de eso sí quisiera terminar con la idea de acá, porque lo último que hicimos la clase pasada fue hablar sobre esta estructura de el nitrato de cloro. Les dije que acá existían varias opciones. Y es que acá, bueno, acá dejé una estructura dibujada que finalmente no aprovechamos. Pero existe otra opción. Podríamos disponer acá del segundo enlace. A lo mejor suena obvio, evidente, porque es un oxígeno exactamente igual al de arriba. Pero estas dos estructuras incluso se las vamos a llamar luego estructuras resonantes, porque son dos oxígenos finalmente distintos, pero que comparten el mismo enlace, el mismo tipo de enlace. Por cierto, estoy grabando, ¿cierto? Sí, ya. Otra opción que incluso podrían pensar ustedes es poner el enlace doble entre el oxígeno y el nitrógeno o entre el oxígeno y el cloro, si es que no lo habían pensado. ¿Cuál es la correcta? Con las herramientas que hemos visto en este curso y que no se evaluará más que esto, las 4 son correctas, las 4 están bien. Ahora, siempre hay unas que son favoritas, hay unas que preferimos antes que otras. Porque si bien todas cumplen con el octeto, todas tienen los 30 electrones totales que calculamos también, em, hay unas tendencias que son propias también de cada grupo. Como por ejemplo, que cuando están como átomos solos, el oxígeno tiende a tener 2 electrones. Claro, son estructuras resonantes. Dos electrones, 2 enlaces, perdón. Lo mismo con los halógenos, cuando se encuentran solos, por ejemplo, si fuera el cloro en este ejemplo, tiende a formar un solo enlace, porque es un electrón el que le falta para el octeto. Al oxígeno le faltan 2, así que tiende a formar 2 enlaces. Al nitrógeno le faltan 3, así que tiende a formar 3 enlaces. Puede ser 3 enlaces simples o un enlace triple, por ejemplo. O dos, uno simple y uno doble también. Por eso, preferimos que el oxígeno tenga no más de 2 enlaces. Por eso es que estas de acá no nos van a gustar mucho. No están malas, insisto, con los criterios que hemos visto y que se evaluarán finalmente, también son perfectamente correctas. En el texto guía van a salir otros criterios más avanzados, pero insisto en que eso no lo vamos a tocar en este curso. Finalmente, estas dos estructuras que están acá, que son las favoritas, las llamaremos estructuras resonantes. ¿Y cómo vamos a expresar esto? Ay, ese no lo puedo borrar ya. Que bueno, si se preguntan cómo lo puse, la captura que tomé el otro día la puse como imagen y la puse encima. Ahí dejé la pura embarrada, pero... No, dejé la pura embarrada. Entonces acá está el original, pero dejémoslo así nomás. Por eso es que no puedo borrar ese ticket. Ya. Se ponen entonces pack, 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 el enlace doble acá, 3 pares no enlazantes, corchete, flecha con 2 puntas y entre corchete. Y ahí tenemos estructuras resonantes. Existe también el llamado híbrido de resonancia. Podemos, por ejemplo, el Cl o N, ponemos acá como enlace simple solamente y para representar la resonancia ponemos una línea punteada, como que acá hay un par de electrones que se están moviendo de un lado a otro.
cerramos con corchete y ese es el híbrido. ¿Por qué híbrido? Porque representa las dos al mismo tiempo. No es ni una ni la otra. Y finalmente el híbrido de resonancia es lo que existe en la naturaleza. Cuando uno mide, por ejemplo, las longitudes de enlace o las energías, resulta que no encuentra ni un enlace doble ni un enlace simple, ni tampoco mitad y mitad, sino que todos los enlaces tienen la misma longitud, todos los enlaces tienen la misma energía. Y que es un intermedio ahí entre el simple y el doble. En todo caso, que quede bonito. Estas son las estructuras resonantes y las de abajo es el híbrido de resonancia. Pongamos esto que resalta un poco con azul. Insisto, preferimos las dos de acá, pero en estricto rigor todas son correctas. ¿Cuándo se da la resonancia? Cuando tenemos un enlace que se reparte entre dos posiciones idénticas. Acá este enlace doble se reparte entre dos oxígenos que, pucha, es imposible distinguir cuál es cuál. Este oxígeno del medio ya no es idéntico a los primeros porque está ahí entre un cloro y el nitrógeno. Por eso es que no forma parte de esa resonancia. Un ejemplo con carga. Aprovechemos de hacer el CO3 2 menos. Les doy tiempo para que hagan el cálculo. Voy a dibujar el esqueleto por mientras. Y acá nuevamente tendremos resonancia. Por eso también quise explicar lo otro antes de hacer esto. No, va a ser mucho. Ahí nomás. Desarrollo como texto, tal y como tiene que ir en la actividad grupal. N es igual a N medios igual a tanto igual a tanto. Manito levantada. ¿O no? Ah, no. Ah, no, eso sonido es correo nuevo. Ah, acá está. Chao. No, no tengo tantas cosas abiertas y aún así me estoy mareando. Ya, n vale 8, perfecto. Entonces n medio tiene que valer 4. Ya, tal cual tiene que ir en su actividad grupal, si es que no la han entregado aún. Si no, creo que igual lo dije el otro día. Esto es como para hacer hincapié. Paréntesis, octeto por 4 átomos que lo cumplen, más dueto por ningún átomo lo cumple, menos, paréntesis, suma de electrones de valencia, carbono es del grupo 4, el oxígeno es del grupo 6 y son 3 átomos de oxígeno, menos, paréntesis, carga menos 2. Cierra paréntesis. Si quieren en lugar de paréntesis pongan corchete, no sé cuál sea la costumbre de cada uno, para no tener tanto paréntesis igual. Y esto vale 8 por 4, 32. 2 por 0, 0. Menos 6 por 3, 18, más 4, 22, más 2, 24, ¿cierto? Pongamos el puro resultado, n vale 8, ¿8 qué?
electrones compartidos. O si quieren le ponen E menos compartidos. N medios vale 8 medios, es igual a 4. ¿4 qué? 4 enlaces covalentes. Un desarrollo así, bien simple, también resulta que es inapelable porque obtienen todo lo que se les pide. Ahora, si es que quieren poner un poquito más de detalle, pongamos acá que hay 24 electrones totales. Ya vamos a ver por qué quiero poner eso. Ahora, ustedes están habilitados para anotar encima. Gracias. Así que rayen nomás. Ahí Arnaldo se la está jugando y... Ah, una cosa que quizás les va a costar hacer, así que yo la hago, no se preocupen por eso, son los corchetes. Recordemos que cuando tenemos un ion, como es el caso, la estructura la ponemos entre corchetes. No voy a hacer las líneas a mano alzada porque se imaginan cómo va a quedar. Acá, acá, acá y acá. Y ponemos la carga en la esquinita del corchete, la esquina superior derecha. Ya, esta estructura está bien. Cumple con los 4 enlaces covalentes y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 electrones totales. Cumple con los dos criterios que tenemos arriba. Todos los átomos cumplen el octeto, así que está bien la estructura. ¿Qué más podemos hacer? Este mismo enlace doble lo podemos poner hacia arriba en una segunda estructura resonante. No, no se agregan ni se eliminan, porque esa carga significa que hay electrones extra dando vueltas, y esos electrones los asignamos justamente en la estructura de Lewis. La, la última opción es poner hacia el otro lado ese enlace, ¿cierto? Y ahí tenemos las tres estructuras de Lewis que son correctas. Y ahora, para representar ahora el híbrido de resonancia, esos oxígenos quedan con 7 electrones y la carga de la molécula completa es octeto, completo el octeto, ¿cierto? Sí, bueno, si quieren profundizar más con el tema de las cargas y que a lo mejor no les cuadra esto, les recomiendo en el texto guía estudiar las cargas formales, porque eso es un criterio extra que se estudia en la estructura de Lewis, pero como les digo, en este curso no vamos a llegar más allá, no vamos a profundizar más de lo que ya hemos visto. Lo único nuevo y con lo que terminamos estructuras de Lewis es con la estructura resonante y con el híbrido de resonancia. Acá, acá y acá. Pac, 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 pac. Y si quieren, pac, pac, pac. Ahí, entre corchetes y tenemos la carga afuera. Estructuras resonantes, híbrido de resonancia. Podríamos decir también que la carga nos indica que hay 2 electrones extra. Y claro, este oxígeno quedó con un electrón extra, trae 6, tiene 7. Si es que partimos esto por la mitad. Y acá lo mismo.
trae 6, tiene 7. Si partimos del enlace acá a la mitad, este oxígeno trae 6 y tiene 6. Y el carbono acá trae 4 y tiene 4. Así que están bien. Eso es casi cargas formales. No quiero profundizar más que eso, pero tampoco quería ser tan escueto en mi respuesta. ¿Dudas, consultas con estructuras de Lewis? Como les digo, un resultado así, texto simple, bien descriptivo, pero también bien preciso, basta y sobra para cualquier actividad grupal. Tengo que tomar la captura para luego borrarlo. Guardar, guardar. De nuevo por si acaso. Todo para afuera. Ya. Ay, no lo borré. Ay. Ya. ¿Qué nos toca ver ahora? Ya estudiamos los átomos por separado, ya estudiamos las moléculas, cómo se conectan, los tipos de enlaces que se forman. Lo que sigue ahora, para entender el ozono y su acción frente a la luz UV, es estudiar la luz. No vamos a profundizar mucho en lo que es la luz, porque eso más bien le corresponde a los físicos. Acá vamos a hablar de algunas propiedades básicas de la luz, como por ejemplo, que desde hace 100 años que se planteó el modelo de la onda partícula para estudiar fenómenos como la luz. La luz en general tiene un comportamiento de onda, pero ¿qué pasa? Que es un tipo de onda que no se puede reducir hasta el infinito, como pensaríamos que cualquier onda, sino que tiene una mínima expresión. Esa mínima expresión es lo que luego llamamos el fotón. Se visualiza la radiación constituida por partículas entonces, que finalmente es la mínima expresión de esta onda, de este cuanto de energía. Y bueno, propiedades de las ondas. Tienen su amplitud, tienen la longitud de onda, que es la distancia finalmente entre máximo y máximo, o entre mínimo y mínimo. También puede ser. La amplitud puede variar al superponer dos o más fotones de la misma frecuencia. La longitud de onda puede variar también. Y también existe luego la frecuencia. Como veremos luego, la velocidad, esto es una propiedad general para las ondas, la velocidad de propagación es igual a la frecuencia multiplicada por la longitud de onda. Esto también aplica para la luz. Algunas evidencias también experimentales, caseras, de hecho estas fotos las tomé yo, por eso son tan feas. Algunas evidencias experimentales de que la luz es una onda, es que por ejemplo puede difractar. La difracción es un fenómeno que ocurre naturalmente cuando una onda plana se encuentra con una pequeña abertura. Esa abertura actúa como un nuevo frente de onda. Y finalmente, eso lo vamos a interpretar como máximo. Estoy intentando que coincida lo mejor posible y acá me pasé. Ahí tenemos otro máximo y entre medio vamos a apreciar un mínimo. Y luego así va a seguir propagándose esta onda. Ahí para mayor claridad. ¿Profe? ¿Sí? ¿A qué se refiere con máximo y mínimo? Los máximos de intensidad de la luz. ¿Con la onda que dibujó? ¿Sí?
Ah, ya. Cada línea que dibujé es un máximo. En Ah, realidad ya, ya. viene siendo el máximo, luego el mínimo. Y esta zona donde la intensidad es nula, es cero, es lo que acá se ven como espacios vacíos que van quedando. Y en el gráfico se ve como que no pasa nada. Estos Ah, gráficos, ya, ya, entiendo, entiendo. claro, esto lo pude obtener con un simple láser de estos de observación astronómica. Em, des- Después hay una foto de la disposición que tenía en el escritorio, pero se alcanza a apreciar bien dónde están los máximos y dónde no hay luz, ¿cierto? Por lo menos creo yo que se alcanza a apreciar. Finalmente también no es perfecto, se ve un montón de dispersión, por decirlo así, porque el láser quizá era muy potente, que porque usé finalmente una hoja de papel, le hice una abertura, le hice un tajito con una navaja. Con la difracción de la luz blanca se ven los colores. Eso es la refracción. También lo hablaremos un poquito más adelante. Bueno, esto es lo primero ya para tener claro de que la luz es una onda y que tiene todas las propiedades de una onda, solamente que no la podemos cortar infinitamente, llega a un mínimo que llamaremos fotones. Para esta onda, vamos a calcular la energía como la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. Para la luz, la frecuencia la expresamos con la letra griega nu. La longitud de onda la expresamos con la letra griega lambda. Y c es la velocidad de la luz. La constante de Planck es bien conocida, vale 6,63 y tanto por 10 elevado a menos 34 joules por segundo, multiplicado por segundo. Acá la ecuación que escribí antes, pero ahora con la, perdón, con la simbología que corresponde a la luz. Y bueno, ¿qué resulta de interés acá? Que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. La c es la velocidad de la luz en el vacío, que es una constante universal. Es, bueno, 299,8 y tanto por 10 elevado a 8 metros por segundo, aproximadamente 3,00. Aproximadamente. Por ejemplo, si tuviésemos luz roja, el rojo, para que ustedes sepan, usualmente lo ubicamos a los 700 nanómetros. Varía según cada libro, si es que son 700, 750 u 800 nanómetros. Algunos hablan hasta de 850, pero siempre por ahí. Si calculamos la frecuencia sería 4,3 por 10 elevado a 14 Hz. Hertz, recordemos, 1 partido en segundo. O segundo a la menos 1. La luz violeta de 400 nanómetros, que ya eso sí que es el límite del rango visible, tendría una frecuencia de 7,5 por 10 elevado a 14 Hz. La longitud de onda es la distancia entre sucesivos máximos, eso ya lo mencionamos. ¿Qué nos importa de acá? Que la unidad que usaremos para medir la luz, por lo menos la UV, el rango visible, son los nanómetros. Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Otra unidad que solemos usar es el angstrom. El angstrom lo usamos para medir las longitudes de los rayos X y las longitudes de enlace también. Por eso es bueno tenerla ahí guardada en la memoria. 10 a la menos 10 metros. Este es para el UV y el visible. Ya, esto ya lo habíamos mencionado, de que la Profe, frecuencia... ¿puede volver al anterior, por favor? Vuelvo al anterior. Todo lo anterior ya lo Muchas habíamos gracias. hablado, por nada. Lo nuevo es la conversión.
Y en todo caso, siempre les voy a estar dando la conversión o la van a poder preguntar. Con la difracción de la luz. Ah, eso es todo de delante. Ya. Una operación simple. La onda de radio, por ejemplo, con frecuencia de 100 MHz, esto es la frecuencia típica que uno puede captar en el auto, por ejemplo. Los autos siempre captan entre los 88 y creo que hasta los 107 MHz. No sé si le suenan. Em, nosotros podemos calcular la energía de este fotón en el rango de las radiofrecuencias y llegar a que va a tener una energía de 6,63 por 10 a la menos 26 joule. Por cierto, acá un megahertz son 1.000.000 de hertz. Para la luz UV, podemos expresarlo de otra forma. Si nos dan la longitud de onda, acá esto era la frecuencia, podemos nosotros calcular la energía con la constante de Planck, C y la longitud de onda. Acá simple fuente fue constante de Planck por frecuencia. Ahí. ¿Qué nos importa de este cálculo y por qué lo quiero pasar rápidamente? Bueno, porque quiero comparar. Quiero que comparemos la energía de la radiofrecuencia con la de la luz UV. Podemos ver que la luz UV es 7 órdenes de magnitud más potente que la radiofrecuencia. Va a variar un poco la cantidad exacta según la frecuencia exacta que tengamos. Acá usamos 300, podríamos preguntar por los 400 o por los 200 perfectamente, nanómetros, pero siempre va a estar en ese rango. Siempre va a estar en ese rango la diferencia de energía, en ese orden. La energía de un fotón de luz UV es 100 millones de veces mayor que la de un fotón de radio. Finalmente podemos reducirlo esto a una regla general, que mientras más energía traiga un fotón, más dañino puede llegar a ser. ¿Qué pasa con el Sol ahora? Que cada un segundo convierte 5 millones de toneladas de materia en energía que es irradiada del espacio. ¿Cómo se calcula esto? ¿Alguien se puede imaginar? No hay respuesta. La verdad es que no entendí el comentario. Em, Imagínense, por ejemplo, que por un momento conocemos cuánta... Bueno, sigo sin entender la traducción, pero imagínense por un momento que ya, sabemos el Sol, conocemos nuestra distancia al Sol, o sea, conocemos el radio finalmente de, de esta esfera en que estamos, o de este círculo en que estamos. Podemos conocer la energía que el Sol emite por metro cuadrado, ¿cierto? Eso se está más que requete estudiado por los paneles solares. Incluso conocemos la energía de cuando el panel está de frente o cuando está inclinado y en función del ángulo también. Conocemos la energía por metro cuadrado. Eso multipliquémoslos para obtener un círculo y luego que sea toda la superficie de una esfera de radio de la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, vamos a conocer la energía que el Sol emite, ya que vamos a conocer cuánta energía pasa por toda esa esfera.
podemos ir extrapolando de a poquito. Obviamente, siempre va a ser un resultado promedio, va a ser una aproximación, porque el radio de la Tierra tampoco es el mismo siempre, sino que hay una zona que es más cortita que en otra. También el Sol tiene sus altos y bajos, también, tiene sus estados de ánimo. Pero ya, conocemos la energía que irradia el Sol. Luego, sacando del bolsillo la ecuación del buen Alberto Einstein, E igual a mc al cuadrado. Si conocemos la energía, podemos conocer la masa. Recordemos que esta ecuación nos dice cuánta energía está contenida en cierta cantidad de masa. Si es que la masa se destruye completamente y se convierte en energía, finalmente en forma de radiación. Es una operación bien interesante, pero si lo piensan, no es imposible. Incluso yo creo que ustedes mismos podrían plantearse resolver el problema así. Buscar la energía del Sol por metro cuadrado y luego de eso empezar a hacer la operación según fui diciendo. Ejercicio matemático no lo vamos a ver acá, por desgracia. Bueno, el Sol va a emitir la luz en múltiples colores, en todo lo que se llama el espectro electromagnético. Va a tener una zona que va a ser un máximo, una zona que será un mínimo, pero entendamos que ya va a emitir en todo el espectro. En particular, es la región del UV la que puede causar problemas y eso es lo que vamos a estudiar acá porque el ozono se encarga de filtrar esta región. Veremos cómo. El UV lo podemos desglosar en tres partes. Primero está la UVA, que es la larga, la UVB, que es la media, y la UVC, que es la corta. UVA lo consideramos desde los 400 hasta los 320 nanómetros. La UVB de los 320, donde termina la A, hasta los 280 nanómetros, y la C va desde los 280 hasta los 200 nanómetros. Luego de eso siguen los rayos X. Y luego de esto sigue el visible. Recordemos delante la ecuación. La energía es proporcional a la frecuencia y la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. O sea que a menor longitud de onda, mayor frecuencia y mayor energía, ¿cierto? Y si tiene más energía puede llegar a ser más peligrosa y por eso es que esta última luz se usa incluso como germicida. Porque ya, el UVC y más que nada los rayos X pueden llegar a incluso causar estragos en el ADN. Pueden incluso llegar al ADN y romperlo. Finalmente así es como se va causando el cáncer de a poco, una célula cancerígena. Esta luz de ondas más cortas finalmente es la peligrosa. Claro, el ADN tiene un desperfecto, empieza a multiplicarse como loco y con eso después la célula empieza a reproducirse. Y ahí se forma un buen cáncer. Acá tenemos el espectro electromagnético con los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, el visible, el infrarrojo, el microondas y la radiofrecuencia. Recordemos que por este rango, por acá están las ondas que captamos en el auto. El horno microondas va a estar por el rango, ¿cuánto era? Creo que de 1 centímetro. Acá. El horno microondas usualmente está por este rango. Son ondas que miden como 1 centímetro de longitud de onda. El infrarrojo, asócienlo si quieren con estas lámparas que nos ponen cuando tenemos una lesión y nos mandan al kine. El kinesiólogo de pronto nos va a poner una ampolleta que emite un color rojo, pero que sentimos que es bien caluroso, mucho más caluroso que una ampolleta normal. Eso es porque está emitiendo mayormente infrarrojo y el color rojo que nosotros vemos es casi un residuo de esa emisión. El visible ya lo conocemos, el ultravioleta ya lo explicamos un poquito, los rayos X también.
Bueno, los rayos X yo creo que todos pensamos al tiro en una radiografía. Por eso es que no creo que haga falta más que eso. Y los rayos gamma ya son producto de procesos muy energéticos, ya a nivel cósmico o a nivel de artificial también se ha hecho, láseres de rayos gamma para investigación científica. Para que se imaginen acá, ya el UV es capaz de romper enlaces como en el ADN. Los rayos gamma son capaces de producir transiciones a nivel nuclear. Perdón, los rayos X. Los rayos gamma ya son capaces de empezar ahí a fisionar los núcleos. Por eso es que por eso el interés en crear esos láseres de rayos gamma. Tienen su aplicación por ahí, por la física nuclear. Ya, si bien delante vimos todo el espectro electromagnético, ahora preguntémonos, ¿qué es lo que emite el Sol? El Sol, claro, emite todo el espectro, pero la intensidad varía. Acá en amarillo está lo que se llama el cuerpo negro ideal, que es imaginarse que tenemos un cuerpo, la idea de que sea negro es que absorbe toda la luz que recibe, pero este cuerpo no va, también será capaz de emitir luz, producto de su sola temperatura. Entonces esta ecuación, la del cuerpo negro, nos asocia a dos cosas. El máximo de emisión, o incluso la distribución de la emisión, la forma que tiene la curva, y la temperatura. Podríamos decir que nos entrega la frecuencia en función de la temperatura. Si lo expresáramos así matemáticamente. No vamos a entrar en detalle porque es algo que ni siquiera van a ver en física, a no ser que estudien física propiamente tal. A no ser que sean físicos. Menos acá en química lo vamos a ver. Pero entendamos que por lo menos eso. Es una ecuación que nos entrega el máximo o la forma incluso que tiene esta curva en función de la temperatura. El Sol emite con esta forma que está en naranja y podemos ver que se asemeja bastante. Y de hecho, conociendo el máximo del Sol, es que podemos conocer la temperatura a la que se encuentra el Sol, sin haber enviado nunca un termómetro necesariamente para allá. Y también así es como funcionan, por ejemplo, los termómetros esos que están en todas partes ahora. No es que nos emitan un láser que nos vaya a medir la temperatura, sino que tiene un sensor de IR. Y lo que mide es la luz que nosotros emitimos. Es la luz IR que nosotros emitimos. Y en función de la intensidad, nos entrega una temperatura. Por último, si esto es lo que emite el Sol, lo que está en naranja, lo que está abajo en colores es lo que nos llega a la superficie. Podemos ver que hay unos mordiscones acá en el IR que lo estudiaremos en el capítulo 3. En el capítulo 2 nos centramos en esta caída del UV. Mejor lo pongo así, porque en realidad es hacia abajo. Esto es lo que nos importa acá. Acá es donde entran en juego el O2 y el O3. Si asociamos ahora la emisión del Sol en función de la energía, acá está en función de longitud de onda, veremos que el 53% de la energía está en forma de luz IR, en forma de calor que nosotros percibimos, 39% en forma de luz visible y solamente un 8% cae en el rango UV. Y ese 8% ya es capaz de causar estragos si es que llegase por completo hasta nosotros. Por último, el experimento que mencionó su compañero, pues creo que por privado, eso sí. Denme un segundito. Ya. Uno puede hacer el experimento de refracción en la casa con un vidrio, incluso con un prisma, si es que no lo tienen, hasta con agua, con un vaso con agua. Cuando la luz atraviesa un prisma es capaz de descomponerse en cada uno de sus componentes, valga la redundancia. La foto que está acá arriba la tomé haciendo el experimento con un LED blanco, una ampolleta, una lámpara de esta, una linterna de estas de 1000 pesos que venden las calculadoras con linterna o cosas así,
o estos láser, o estos luces láser que traen linterna también. Ya ni me acuerdo. Y aunque es un experimento bastante simple, bastante casero, noten que ya podemos apreciar, por ejemplo, esta caída en intensidad entre el azul y el verde. Acá el celeste casi no se ve, tal y como esperaría. El espectro de abajo lo saqué de Wikipedia. Ahí una ya no probaste. El rojo también prácticamente no existe. Eh, Me disculpo si es que ofendí a alguien con el comentario, pero fue por lo menos fue anecdótico. Ahí, por muy fan que sean de ellas no probaste, pucha, hay que reírse también de lo que es risorio. No perdamos esa capacidad de reírnos de nosotros mismos nunca. Después ya voy a ver que me van a funar después. Tampoco lo interpreten como un favoritismo ni nada. Claro, no, no, ya estoy jodido. Sí, en realidad. Ahora ni lo de Twitter después. Me lo mandan para reírme un poco. Bueno, el, el experimento que hice aquí, la foto está con el láser verde. Acá ahí tenía el desorden nomás. Se ve incluso un pote que tenía ahí que no tenía nada que ver con lo que hice, simplemente estaba ahí, no lo saqué. Después me di cuenta. Acá yo tengo dos prismas, esto lo saqué, desarmé unos binoculares antiguos que tenía que ya estaban, ya no funcionaban. Y bueno, luego repetí esto mismo con un LED blanco y pude obtener lo que está acá. Incluso intenté aislar esa franja amarilla y claro, ahí ya mi teléfono no fue capaz de distinguir un color, pero sí por lo menos pude separar esa franja. Esta simulación se las dejo a ustedes, está en la página incluso que si les dejé el otro día. Aquí, era acá, no, era acá. Esta, no sé si la recuerdan que se las mandé por el anuncio del aula. Le toma su tiempo porque igual es pesadito. Copiar. Ahí véanlo cuando tengan tiempo, porque las primeras dos simulaciones guardan relación con lo primero que vimos de los isótopos. La última, la tercera, es la que les estoy mostrando ahora. Igual si no lo pueden ver por acá, simplemente eh, entren a la página, no por nada les dejo el enlace. Si esto es muy pesado a lo mejor para su computador, entran acá, está el enlace y se carga aparte. Aprietan acá, vuelven. Y claro, no les quise mandar con un enlace por separado porque quizás no iba a ser tan vistoso y aparte que así está claro qué es lo que qué es lo que resultaría interesante. Ahí dejémosla cargando por mientras. Dedíquenle unos 5 minutos, más que eso la verdad es que no vale la pena. Ahí, bueno, si le quieren dedicar más tiempo, mejor todavía. Cachuren ahí que hay en cada sección, jueguen con la forma de la abertura, del diámetro, la excentricidad, la longitud de onda, vean qué pasa. Dedíquenle un par de minutos aunque sea. La verdad es que es bien entretenido. Ya, dudas, consulta con la luz. Antes de dar vuelta a la página y de hablar del ozono ahora ya para finalizar este capítulo. Ya. Quiero mostrarles nomás esto que es lo que les mostraba, que finalmente actúa como una fuente de onda.
No entendí qué fue eso, pero me interesa esto. Pongamos un sensor acá y vamos a ver ahí. Y por ejemplo, ahí. Podemos ir buscando dónde está el siguiente máximo o buscar dónde está el siguiente mínimo. Les dejo a ustedes cachurar acá. Ahí creo que yo ya hice mi parte. Volvemos para acá. Ya. Pantalla atmosférica de oxígeno, ozono. Tienen la gracia de que no solamente el ozono va a filtrar la luz UV, sino que el oxígeno también tiene su parte. Y es que recordemos una cosita que vimos la clase pasada. A mayor orden de enlace, más energía de enlace. O sea, hace falta más energía para romper ese enlace. ¿Qué pasa con el oxígeno? Que el oxígeno, si recordamos su estructura de Lewis, O2, tiene una estructura así. Pac, 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 pac. El O3, por su parte, será así. Pac, 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 pac. Con su estructura resonante. O bien, si quieren representar el híbrido de resonancia, sería una cosa así. Corchete, corchete. Cada estructura va entre corchetes. Ya. Orden de enlace. Acá tenemos dos enlaces en una sola posición posible. Así que el orden de enlace será igual a 2 en una posición igual a 2. Acá tenemos 3 enlaces repartidos en dos posiciones posibles. O sea que el orden de enlace es 1,5. Dijimos, a mayor orden de enlace, mayor energía de enlace. O sea que se requiere más energía para poder separar esos átomos. ¿Qué es lo que se observa? Que el O2, que el O2 va a disociarse con luz con 242 nanómetros. El ozono, por su parte, reacciona con luz a 320 nanómetros. Mayor longitud de onda, menor energía. Se cumple la tendencia que predijimos acá, ¿cierto? Díganme que entendieron esta parte porque igual es importante. Profe, ¿lo podría repetir, porfa? Ya. Lo del orden de enlaces, ¿se entendió cómo lo saqué? Son dos enlaces en una posición. Acá son tres enlaces en dos posiciones. Sí. Ya. 1, 2, 3. No sé por qué no me toma el círculo. Lo hago yo en todo caso si ese es el camino al flujo. Para acá, para acá, para acá. Ya. La idea acá es, a mayor orden de enlace, el enlace es más firme. Se requiere más energía para romperlo. Pongamos acá, más energía de enlace. Y acá será menos energía de enlace. ¿En qué se traduce eso? Que se va a romper a mayor energía del fotón. Requerimos un fotón más energético para romper ese enlace. Y eso finalmente se traduce en una menor longitud de onda. Pongámoslo así mejor, para que no pensemos que es positivo y negativo. Simplemente es mayor y menor. Eso lo podemos evidenciar cuando vemos que el O2 se rompe al absorber la luz a 242 nanómetros. El ozono, por otra parte, se rompe al absorber energía a 320 nanómetros. Y acá resulta interesante una cosita. Se forma O2. O sea que acá no es que el ozono y el oxígeno estén fijos siempre, sino que están en constante formación y destrucción.
Eso lo estudiaremos luego en el ciclo de Chapman, como veremos. Yo creo que la próxima clase lo alcanzaremos a ver. Aunque ahora igual nos quedan unos minutitos. Bueno, la distribución del ozono en la atmósfera. Como les decía al principio del capítulo, no es que la capa de ozono sea una capa delgada y digamos, mira, ahí está, sino que es una zona gruesa donde hay una máxima concentración de ozono. Y esa máxima concentración aún así es miserable, entre los 7 y los 9 partes por millón. Y aún así, aunque sea miserable, esa región contiene el 91% del ozono de la atmósfera. Esa región se encuentra más o menos por aquí, entre los 20 y los 50 kilómetros de altura. Y como les decía, la concentración es miserable, efectivamente. El máximo, por ejemplo, en esta imagen tiene entre 7 y 8, quizás 7,8, 7,7 partes por millón de ozono. Este máximo se ubica en torno a los 35 kilómetros de altura, entre los 30 y 40 siempre es variable. Recuerden cómo eran las fotos que veíamos en la página de la NASA. Todos los días cambiaban, todos los días se movían las zonas con más y menos ozono. Por eso es que acá no podemos decir se ubica en este punto. Es variable siempre. Y bueno, ¿dónde se ubica la capa de ozono? Decimos que es esta zona entre los 50 y los 20 kilómetros de altura. También podríamos decir que es discutible decir que esa es la capa de ozono. ¿Por qué no considerar desde acá todo este rango? Podría ser también. Acá por convención nos quedamos con esta por una cuestión estadística también. Eso es lo que llamamos la capa de ozono, ese rango. Em, bueno, como decía acá, si el oxígeno fuera el único absorbedor de luz UV, el oxígeno recordemos que filtra la que es más peligrosa. Aún así estaríamos recibiendo luz UV entre 242 y 320 nanómetros. Consulta, ¿qué tipo de luz UV era esta a 242 nanómetros? ¿En qué rango caía? ¿UVA, UVB o UVC? VC. VC, ¿cierto? Uy, cambiamos color para que destaque. Esto es VC. El oxígeno filtra la UVC, el ozono filtra la UVB. Aunque no sea tan peligrosa la UVB como la UVC, igual es bastante peligrosa. Por eso es que es importante mantener la concentración de ozono en esa zona. Finalmente, el impacto de la radiación UV depende de la intensidad de la radiación y de la sensibilidad del organismo. Podríamos hablar acá de la toxicidad y de la exposición. Y acá vienen de la mano de estos numeritos que a veces ponen con el índice de radiación UV, que incluso lo ponen en colores para saber qué tan peligroso es. Bueno, información gráfica muestra que la radiación solar en este rango es filtrada por el O2 y el O3. Diariamente se forman 300 millones de toneladas de ozono estratosférico y se destruyen otros 300 millones de toneladas. Esto es lo que se llama un estado estacionario, cuando formamos algo y al mismo tiempo estamos rompiendo esa misma cantidad. Ahí está, estado estacionario. Si es que formáramos más de los que se rompe o si es que rompiéramos más de los que se forma, ahí ya no hay estado estacionario. La gracia es que el ciclo de Chapman nos ayuda a estudiar este estado estacionario que, como bien dice la lámina anterior, es correcto pero incompleto. Hasta aquí quiero que lleguemos hoy. Simplemente les voy a explicar más o menos cómo es el ciclo de Chapman, pero creo que no lo van a poder entender
em, sin volver a repasarlo. Ya, ciclo de Chapman, ya. El oxígeno se va a disociar por la luz de alta energía, por la de menos de 242 nanómetros. ¿Qué se va a formar? Se rompe la molécula, se forman lo que se llaman los radicales de oxígeno. Ahí está con sus pares. Este queda dando vueltas por allá, por cualquier parte por la atmósfera, y nos centramos en ver qué le pasa a este. Este radical puede reaccionar con otra molécula de oxígeno que esté presente en el ambiente para formar ozono. Ese es el paso 2, que tiene también liberación de calor. Decimos que acá entra esta molécula y sale el ozono. Tercer paso, el ozono interactúa con la luz y puede disociarse para nuevamente formar, no hay que ver, esto va para allá y acá se ocurre la ruptura. Nuevamente se va a formar el oxígeno, el que fue retenido antes, ahora puede volver a liberarse y restaurar el radical. Y por último el radical, si es que llega a encontrarse otro de su misma especie por ahí dando vuelta, puede restaurar el oxígeno original. No tiene por qué seguir ese orden. Este radical puede juntarse con oxígeno o juntarse con un radical, según con quién se encuentre, por azar. Consulta, ¿se entiende el ciclo de Chapman? Estamos casi en la hora, pero díganme por último si sí o si no. Sí, sí se entiende. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿En qué consisten los radicales de oxígeno? Son solamente el átomo con sus 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los radicales, como tienen electrones desapareados, siempre son muy reactivos. Y eso también explica por qué moléculas como el NO también son bastante tóxicas. Eso a nivel troposférico. Sería algo así. Tac, tac. Ahí. 1, 2, no, me falta algo. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, ahí está el NO. Forma un radical libre que finalmente es muy agresivo. Eso lo vimos con bueno, lo veremos con más profundidad ahora que tenemos más herramientas, pero lo mencionamos en el capítulo 1. De hecho, lo voy a sacar de acá. Eso pues, vamos a retomar desde acá la próxima clase, que, bueno, es el jueves. Y nada, si no hay más dudas, dejamos hasta aquí, ¿no? Ya, recuerden, si me llegan a funar, mándenme el enlace para reírme un rato. Nos vemos la otra semana. Yo, profe, que esté bien. Chao. Ya, Gracias, profe, profe. cuídese. Profe.